Estamos entrando. Muy bien. Profe, ¿Sí? ¿podés mostrar esa pantalla donde nos habíamos quedado? Así voy copiando mientras van entrando los otros. Sí, aguantamos un segundito. ¿Esto? Sí, gracias. De nada. Muy bien. Bueno, entonces, definimos como derivada de una función, o sea, f' de x, el límite de esta división delta f sobre delta x cuando este delta x tiende a 0. ¿Sí? No sabemos qué pasa con el delta f de arriba, qué va a ocurrir cuando el delta x tiende a 0, pero esto es lo que nosotros definimos con el límite. Y cuando determinamos esa nueva función, por eso a la función derivada, la función derivada es una función que cuando la evaluamos en un punto x determinado, nos va a dar como resultado la tangente de la recta tangente, o sea, la pendiente de la recta tangente en ese punto en cuestión. Vamos a dar la vuelta a la hoja. Profe, Sí. entonces cuando nosotros ya sabemos el límite, ¿eso sería nuestra derivada? Esa sería la derivada. Cuando vos resolvés el límite, va a ser la derivada. Acá, para que no se enreden mucho más en un futuro, lo que pasa es que es importantísimo entender el concepto. Si entendés ese concepto, todo lo demás va como tiro, porque después se aplican tablitas de derivadas que nos ayudan mucho a trabajar, pero tenemos que entender de qué estamos hablando. Si no entendemos eso, lo demás no tiene sentido. Esto se utiliza mucho en economía, mucho en física, mucho en ciencias naturales, porque necesitamos saber con qué rapidez una curva se va cambiando, o en qué momento la curva pasa a cambiar de sentido, o sea, de crecer, de ir creciendo, a pasar a 0 y luego volver a decrecer. Porque en ese punto pueden ocurrir cosas, qué sé yo, en ese punto la población de los lemures empieza a descender, crecía hasta que dejó de crecer y luego empieza a descender. Quiero saber, si conozco la función, qué momento, o sea, en qué punto ocurre esa situación. De ahí es que utilizamos la derivada para un montón de cosas en el análisis de las funciones y en lo que puede ocurrir en un futuro, en funciones que pueden ser bastante más complicadas. Pero por eso el concepto. Es importantísimo que se entienda el concepto. En economía se usa, por supuesto, un montón, etc. Todo lo que es contabilidad, etc. En ingeniería ni qué hablar. No, sigamos con esto que se escribe mejor. Bueno, entonces, vamos a visualizar el concepto de cómo hacemos las derivadas. Supongamos la función constante. F de x es igual a A. A, un valor constante. El ejemplo, qué sé yo, f de x igual a 5. ¿Cómo es esta función? Esta función significa que para 0 vale 5, para 1 vale 5, para 2 vale 5, para menos 5 vale 5. O sea, siempre vale 5. Esta función, para nosotros, tiene un gráfico de este tipo. Si estas son nuestras gráficas, decimos, para 0 vale 5, para 1 vale 5, para 2 vale 5, para menos 3 vale 5, o sea que siempre vale 5. O sea que la función tiene como gráfica una recta horizontal. Y esto es evidente, porque si a esto lo transformamos en lo que llamamos es una recta, ¿no es cierto? Pero una recta horizontal. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? 0. 0. Porque está horizontal. Perfecto. Ahora bien, imaginemos esto como una función lineal. Tendríamos que escribirla así. F de x es igual a 5, que es la ordenada al origen, más 0 por x. 0 por x, ¿cuánto da? 0. 0 más 5 siempre da 5. O sea, estas dos funciones son la misma. ¿Estamos de acuerdo? Esta es una función horizontal, una función lineal, perdón, cuya pendiente vale 0. Está multiplicando a la x. O sea, no importa qué x ponga acá, le pongo un 1, 1 por 0, 0, más 5, 5. Le pongo un 1000, 1000 por 0, 0, más 5, 5. O sea, estas dos funciones son equivalentes. Por eso
decimos que esta es la función constante, porque constantemente vale 5. Y la pendiente de la recta es ahora muy evidente que vale 0. Siempre, cualquier punto que yo me encuentre, la pendiente va a ser la misma. ¿Estamos bien hasta allí? Bárbaro. Entonces, en lugar de poner el valor 5, coloco un número A, cualquiera. Es muy habitual que ustedes lo vean a esto como la letra K. Lo que pasa es que acá, escribir acá con la K, la van a confundir con la X. Para que no les ocurra esto, pongo la letra A. Digo en los libros, ¿sí? Bien. Vamos a ver gráficamente, sabemos que la pendiente va a ser 0. O sea que la derivada nos tendría que dar 0, porque en cualquier punto que yo desarrolle esto, me voy a encontrar que la pendiente va a ser la misma, siempre 0, no importa en cuál, porque esto no es una curva, no tiene distintas pendientes que van tocando a la curva, sino que siempre todas tocan en el mismo lugar, siempre horizontales. O sea, ¿cuál es la recta que pasa por este punto que está acá? Que es tangente a esto que llamemos curva, es una recta, y es esta misma. Y la que pasa por acá, y es esta misma. O sea, siempre su pendiente es 0. Verificamos si esto es cierto. Nosotros queremos sacar la derivada de x. La derivada de x va a ser el límite cuando el delta x tiende a ser 0 de delta f sobre delta x. Esto es lo que a nosotros nos interesa calcular. Para hacer esto, hacemos primero el paso del delta f. Delta f, según recuerdan, o no, era, voy a hacer acá la curvita. Si este es x, este es f de x. Si a x le agrego un delta x, me queda este nuevo punto que es x más delta x, que me da un punto en la curva que va a ser la función en x más delta x. X, f de x. X más un delta me da x más delta x. La función en este punto es f, x más delta x. Y a esto lo llamamos delta f. Fíjense que para calcular delta f lo que tengo que saber es este número, f en x más delta x, menos f en x. Para hacer ejemplo, si esto vale 5, este punto vale 5, y este punto vale 2, ¿cuánto vale delta f? 5 menos 2 vale 3, o sea, esto vale 3. ¿Se entiende? Hago f en este punto menos f en este punto, y ahí saco el delta f. O sea, delta f representa la función en el x más delta x menos la función en el x. ¿Cuánto vale la función? ¿Se entendió? Y el delta x lo voy a poner anecdóticamente porque no lo vamos a hacer de este modo, pero sí es así. El delta x, ¿quién es? Es delta f es x más delta x, que es este punto, menos x, que es el punto original. O sea, esto menos esto me da este delta x. Lo mismo que ocurre acá. Y es obvio, ¿no? Menos se va, con menos se va, queda delta x. Pero este que está acá, nosotros no lo vamos a considerar. No nos importa. Vamos a dejarlo como delta x, como lo que es. Si nos interesa esto. Muy bien. Doy vuelta a la hoja. La voy a arrancar para que la podamos ver en cualquier caso. Por el ruido. Ahí estamos. Muy bien. Continuamos entonces. Nuestra función es la función constante. Nuestra función es la f de x igual a a. ¿Cuál es el delta f? El delta f va a ser f en x más delta x menos f en x. Ahora bien, esta función original, en un x cualquiera, ¿cuánto vale? A. Y en un x más 5 más 10, ¿cuánto va a valer? A. O sea, esto vale A. ¿Está bien? La función en cualquier punto, x vale A. Y en un x más un delta x también vale A. Sigue valiendo el 5. Así que esto, la función aplicada en un x más delta x cualquiera, vale A. Y el f en x
en el X original. ¿Cuánto vale? También vale A. O sea que esto es A menos A. ¿Cuánto vale nuestro delta F? 0. ¿Se entendió? Si el delta F vale 0, ahora pregunto, le voy a agregar, ¿cuánto vale el delta F sobre el delta X? Delta F vale siempre 0. Sin importar cuánto valga delta X. 0 sobre cualquier cosa, ¿cuánto da? 0. O sea que esto implica que la derivada de la función X, la f de X, perdón, la derivada de f de X va a valer siempre, no importa cuál X sea, siempre va a valer 0. Que es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque las rectas tangentes a esta recta siempre tienen pendiente 0, son la misma recta, coinciden. Lo más importante de lo que hicimos en este trabajito, aquí, fue que tratamos de calcular esta división. Esta división, delta F sobre delta X. Y luego recién le aplicamos el límite. Pero no necesito aplicarle ningún límite, porque es decir, si esta división da siempre 0, el límite de delta F sobre delta X, cuando delta X tiende a ser 0, como esto vale 0, ese límite es el límite de delta X, cuando X tiende a 0, del valor 0. Y algo que sí sabíamos en límites, como parte de las propiedades de los límites, que el límite de una constante es la misma constante. O sea, el límite de 0, ¿cuánto es? 0. Por eso es que decimos que la derivada de la función vale 0. La pendiente de la recta vale 0 en cualquier punto de la función. También es una constante, pero es 0. Era A es 0. Así que, como resumen, si f de x fuera igual a 7, la derivada de f de x, ¿cuánto vale? 0. Si f de x fuera 2500 o menos 3 o 5,4, la derivada de f de x vale 0, porque es una función constante. ¿Se entendió hasta ahí? Creo que sí. Vamos a pensar en otra función más. La función, un poquito más complicada, x al cuadrado. A ver cómo la hacemos. Supongamos que tenemos f de x igual a x al cuadrado. Y queremos determinar cuál es la derivada. O sea, la pregunta es, ¿cuál es la derivada de f de x? ¿Qué tipo de función? ¿Será una constante? ¿Cómo será? Esta es la pregunta. ¿Qué hacemos? Fíjense que yo ya no me rijo más por el gráfico, ¿eh? Yo directamente aplico la teoría. Yo tengo que sacar el delta f sobre el delta x y luego hacerle el límite a ese delta f sobre delta x. Pero primero quiero ver si puedo resolver un poco esa división. El delta f, que dijimos que era f en x más delta x, sin importar qué función se trata, menos f en x. Esto es el delta f. Y el delta x lo dejamos tal cual está. No lo toco, para no confundirme. ¿Qué vamos a hacer con esto? Lo que vamos a hacer es tratar de resolver f en x más delta x. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es la ecuación? La función se llama x cuadrado. Así que f en x más delta x es hacer, en lugar de x, ¿qué pongo? X más delta x. X más delta x, todo al cuadrado. La función era esta, x al cuadrado. Porque acá dice x, acá va x al cuadrado. Si acá dice x más delta x, acá es x más delta x al cuadrado. ¿Se entendió? Si no contestan, es que sí. Muy bien. ¿Y cuál es f en x? Y f en x, Diodoro, sigue siendo x cuadrado, porque ya lo teníamos ahí. Si acá va x y acá era x al cuadrado, es x al cuadrado. O sea que yo tengo que hacer esta resta. Esto menos esto. O sea que de aquí, para hacer esta resta, es esta, ¿eh? Color. Esta recta que está acá, sería f en x más delta x es x más delta x al cuadrado menos, y f de x vale x cuadrado, x al cuadrado. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, ya hacemos trinomio cuadrado perfecto, o sea, el cuadrado del primero, x al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, menos, no, perdón, más, seguimos con esto, el delta x al cuadrado, menos
Eso era esto, ¿se entiende, no? El cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Es el desarrollo del trinomio cuadrado perfecto. Menos, es este menos, el x al cuadrado. O sea que esta resta la podemos expresar de este modo. Y ahora sí, vemos acá que podemos trabajar un poquito. X cuadrado menos x cuadrado, estos dos se van. ¿De acuerdo? O sea que me quedó esto. ¿Esto qué es? Decimos nuevamente, ¿qué estoy escribiendo? Estoy escribiendo el delta f. Digo que delta f es igual a 2x más delta x, perdón, 2, el delta f, que estamos aquí arriba, que es esto, va a ser igual, en lugar de semejante choclo, es 2x delta x más delta x al cuadrado. Esto es el delta f, esto que está acá arriba. Ahora esto lo voy a poner sobre delta x. Todo sobre delta x, para ver qué es lo que pasa. ¿Cómo resuelvo esta división? ¿Cómo resolvemos esta división? Y es más simple acá empezar a distribuir. ¿Se dan cuenta por qué es absolutamente necesario tener las herramientas matemáticas? ¿Qué pasó con mi fibrón? Wow, lo hice desaparecer. ¿Se me cayó? No importa, vamos a buscar otro. Ah, sí, se cayó. Perdón. ¿Por qué el álgebra es tan importante? O sea, trabajar con letras y no con números. Porque acá los números son anecdóticos. Nos interesa saber la matemática más básica. Delta f sobre delta x es 2 por x por delta x más delta x al cuadrado. No es la x al cuadrado, es el delta x al cuadrado sobre delta x. ¿Qué hacemos? Distribuimos nuestro denominador. O sea que, lo vuelvo a escribir, delta f sobre delta x es igual a delta x distribuido en esta suma. Cuidado que esto solo se puede hacer si arriba tenemos sumas o restas. O sea que queda 2x por delta x sobre delta x más delta x al cuadrado sobre delta x. No me digan que no parece que son científicos de alta gama, ¿eh? Están haciendo cosas como complicaditas. Locura. Bien. Sí, pero a mí eso no me va a salir. No te preocupes, que esto no lo vas a tener que hacer mucho. Pero todo esto que estás viendo lo vas a tener grabado. Sí, que me iban a preguntar otra cosa. ¿No? Bien. ¿Se va entendiendo lo que estoy haciendo? Estoy sacando el cálculo de qué es delta f sobre delta x. Lo estoy aplicando, aplico la función, nada más, no hago nada, ¿eh? Simplemente empiezo a trabajar un poco matemáticamente. Este delta x se va con, acuérdense que acá dice por, ¿no? Delta x se va con delta x. Y acá, como es delta x al cuadrado, esto es delta x por delta x. Uno de los dos se va, o sea, el cuadrado se va con esto que está acá. Si se van, esta función, a mí ahora, esta división, no esta función, esta división me queda como 2x, porque el delta x se fue, más de los dos delta x que había acá arriba, delta x por delta x, se me va 1, con el de abajo se simplifica y me queda delta x. Conclusión, mi división, en lugar de ser este chorizo que tenemos acá, me queda como esto que está acá. Bien, intentemos sacar el límite. Hasta acá llegué, lo mejor que pude hacer de esa división. Ahora intentemos sacar el límite, que es nuestra derivada. Decimos que la derivada de x es igual al límite, cuando delta x tiende a 0, de la división de delta f sobre delta x, que sabemos que es esto, o sea, de 2x más delta x. Lo voy a poner entre paréntesis para que sepamos que estamos hablando dentro del límite. Muy bien. ¿Y cuánto vale esto? Fíjense que acá tengo x, no delta x, tengo x. Así que el límite de esto, para un límite, como aquí no interviene la x, sino que interviene un delta x, otro valor. No es lo mismo delta x que x. Delta x era un incremento. Y x es el valor de la función. Entonces, como aquí interviene, voy a poner ahí, y ahí está. Como aquí interviene el delta x es el que tiene haciendo a 0. Este 2x no cambia, así que queda como 2x. El límite de la suma es la suma de los límites.
Y aquí tenemos más un delta x, pero cuando el delta x tiende a 0, ¿esto qué es? 0, o sea, vale 0. El límite de la suma es el límite de esto más el límite de esto. El límite de esto, ¿cuánto es? Es esto mismo, porque el delta x, ¿quién tiende a 0? La x no, sigue igual. Mientras que el límite de esta segunda parte es el límite de algo que es 0. Vamos a explicarlo mejor. Vamos a distribuirlo. Digo, este límite es el límite de delta x tendiendo a 0 de 2x más el límite de delta x tendiendo a 0 de delta x. El límite de 2x, como aquí está 2x, está la x, no el delta, esto no cambia. Para un límite, esto es como si fuera un número cualquiera, un número constante. Así que el límite de una constante sigue siendo la constante. Y aquí sí está el delta x, el límite de la constante. ¿Esto cuánto es? 0. Cuando delta x tiende a 0, esto vale 0. O sea que el límite de 0, ¿cuánto vale? 0. Que es esto que pusimos aquí. O sea que 2x más 0, ¿cuánto nos da? 2x. Conclusión. La derivada de f de x es 2x. Muy bien. No se agarren la cabeza, no se mueran, no se... Porque de paso lo pueden ver varias veces cuando quieran verlo, para explicarlo, y después en la práctica va a resultar un poco más fácil, pero esta parte es la más compleja. A ver, llegamos a una conclusión. Si yo tengo una función f de x, cuya fórmula es x al cuadrado, decimos que la derivada de esta f de x en particular es otra nueva función que se llama 2 por x. Acá era x al cuadrado, acá es 2 por x. ¿Estamos hasta allí? ¿Y esto qué significa? ¿Qué nos da? Bien, ¿cómo trabaja la función x cuadrado? La función x cuadrado es... Ah, mira qué bonito que me salió en la recta esta vez. La función x cuadrado es esta, ¿no? Donde dice para 1, 1, y para menos 1, menos 1. Para 2 es 1, 2, 3, 4, más o menos por acá 4. Como por acá, para menos 2, como por acá también. Y acá nos vamos a hacer... ¿Qué es esto? Es una parábola que conocemos. Bueno, no pasé por el punto. Imagínense que sí. Es una parábola. Esta es x cuadrado. Y la derivada de x al cuadrado es 2x. ¿Qué significa? ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para saber en cualquier punto de esta función cuál es la pendiente de la recta tangente. O sea, cuán inclinada está. Supongamos, en este punto, en el punto 2, que esto es 2, 4. ¿Estamos bien? Recuerden que estamos hablando de esta función. 2, 4. ¿Cuál es la tangente de la recta? Bueno, si yo tuviera que dibujar la tangente de la recta, diría, en este punto la tangente de la recta es una recta que hace más o menos esto. Así. La ven, ¿no? Está pasando por este punto. Ahí. Ahí está. Está pasando por este punto. Esa sería mi recta tangente. Ahora voy a pasarla en negrito, más o menos para que se vea mejor. La curva pasa por afuera, ¿sí? O sea, por este lado aquí interno. Pasaría como por acá y hace esto. En este punto, la recta tangente es esa. Está muy inclinada, ¿la ven, no? Está muy inclinada. Pregunta del millón. ¿La pendiente de esta recta es positiva o negativa? Positiva. Perfecto. Positiva. Y si yo elijo otro punto, por ejemplo, elijo este punto y digo la pendiente de la recta tangente va a ser esta, ¿no? La pendiente de esta recta, ¿cómo sería? Signo. Ahí no es negativa. Exacto, o sea que la pendiente aquí es positiva, la pendiente aquí es negativa. Acabamos de aprender que cuando la derivada, perdón, la pendiente, no lo dije por error, la pendiente de la recta es negativa, la función baja los valores. Mientras que la pendiente de la función es positiva, la función crece en valores. Pendiente negativa, la función baja. Pendiente positiva, la función sube. Muy bien, mira qué interesante. Cuando la derivada es positiva, la función
sube. Cuando la derivada es negativa, la función baja. Pero la función, vos decís la derivada, pero la derivada no tiene un signo acá. No sé si es positivo o negativo, porque depende del valor de x. Está bien, eso es otro tema que pasamos al paralelo. Pero sí, sé que la función, la derivada, en algún punto es positiva, es porque la curva va creciendo. Y si es que en algún punto es negativa, la curva va bajando. Muy bien. Veamos entonces el valor de la derivada en este punto. F' de x vale 2x. F' en el valor, ¿qué valor habíamos dicho? En 2. En 2 es 2 por 2. O sea, F' en 2 vale 4. Casualmente vale lo mismo que 2 al cuadrado, pero es una casualidad, porque F' en 3 va a ser 3 por 2, 6, y acá 3 por 3, 9. Entonces, eso es una casualidad. Olvídense de la casualidad. ¿Qué me está diciendo? Que esta recta que está acá, su pendiente vale 4. O sea que si yo tomase a esta recta que está acá, y digo, esta recta es la recta R. Y digo, la recta R, la quiero escribir como la ecuación de la recta. Sería algo, que es la pendiente, por x más algo. ¿Se acuerdan que la función de una recta, la ecuación de la recta era a por x más b? Cuando hacían, no sé si lo hicieron con Juan Pablo, supongo. A por x más b, o si no con Oscarcito. Donde a es la pendiente, b es la ordenada del origen. Muy bien. Este a es la pendiente. ¿Cuánto vale a en esta recta que está aquí? 4. O sea, yo sé que esta recta es 4 por x más un b que no conozco, que lo puedo calcular, no importa en este momento cuál es, más un b que no conozco. Pero lo que sí sé es que la pendiente de esta recta, porque fíjense, todas las rectas que tengan esta misma inclinación, paralelas, no importa por dónde pasen, todas van a tener la misma pendiente 4. En particular, a nosotros nos interesa esta, la que toca de todas las rectas que tienen pendiente 4, que son todas estas, esta en particular es la que nos interesa, la que toca a la curva en ese punto, cuya pendiente es 4. Nos acaban de decir eso. Ahora bien, lo más importante en esto es entonces lograr determinar cuánto vale la derivada en un determinado punto para evaluar la función, la inclinación de la función en ese punto. Yo les pregunto algo. ¿Cuál será la pendiente en este punto que está acá? Justo acá. Acá la recta tangente hace esto. Acá, en este punto, en este puntito, va a hacer esto. En este puntito que está acá, va a hacer esto. Y en este punto, ¿cómo va a estar la recta? ¿En cero? Claro, exactamente, va a ser 0. Y acá, negativa. O sea, en estos puntos va a ser negativa, acá positiva, y de negativo a positivo obligatoriamente pasás por la pendiente 0. Pero este punto que está acá, ¿qué es? Es el vértice de la función. Justo el vértice de la función. O sea que en el vértice de la función, donde la función cambia de la curva, que llamamos punto crítico, su derivada vale 0. Y esto es efectivamente así. Si vemos f' de x y te pregunto, ¿cuándo vale 0? Porque ahora es como si fueran las raíces. Hablamos de las raíces de la derivada. ¿Cuándo la función f' de x vale 0? Trabajamos al revés. Averiguamos cuál es el punto, cuál es el x en donde vale 0. Entonces decimos, bueno, si la función es 2 por x tiene que ser igual a 0, paso el 2 dividiendo y me queda, esto implica que 0 dividido 2 es 2, x vale 0. O sea, la derivada vale 0 cuando la x vale 0. Y efectivamente es así. La derivada en este punto vale 0 porque la recta que pasa tangente aquí está horizontal. Y acabamos de encontrar al vértice de la función. ¿Se acuerdan que teníamos graves problemas cuando queríamos sacar o dibujar una función cuadrática, un polinomio de segundo grado, que tiene raíces complejas? O sea, ¿se acuerdan que está volando una función como esta? Por ejemplo, así. O así. ¿Cómo puedo sacar las raíces si no cruza acá?
O sea, si queremos resolver buscar acá, no nos da. ¿Se entiende, no? Entonces, ¿cómo podemos sacar este vértice? Y teníamos una formulita para sacar el vértice, que era menos b sobre 2a, y ahí sacábamos el vértice de la función. Bien, ese es un truco cuando somos chicos en matemáticas, pero ahora podemos sacar este punto que está aquí, que está volando en la parábola, lo podemos sacar a partir de que, ¿cómo es la derivada? ¿Cuánto vale la derivada en ese punto? ¿Cuánto vale? 0. Fíjense otra función, busquemos un polinomio cualquiera, yo lo voy a dibujar así, y digo, este es un polinomio así y así, vamos a hacer así. Este es un polinomio de cuarto grado, básicamente. Tiene una raíz real, tiene otra raíz real, pero acá estas dos no son raíces reales, ni siquiera las puedo ver. Pero puedo determinar cuánto vale este punto y este punto. Fíjense, ¿qué hace la curva acá? Sube, llega a un borde y baja. Este punto que está acá, ¿cómo se llama? Máximo. ¿Por qué máximo? Porque sube, llega a un valor máximo, llega hasta acá arriba, el valor máximo, y luego empieza a bajar sus valores. ¿Lo ven, no? Suben los valores, suben, llega a un máximo y luego empiezan a bajar. Hasta que llegan, ¿hasta dónde bajan? Hasta que llegan a este punto. Cuando llegan a este punto, llegan a un valor mínimo, porque luego empiezan a subir de nuevo. ¿Hasta dónde? Hasta que llegan a otro máximo. O sea que aquí tengo un máximo, aquí tengo un máximo y aquí tengo un mínimo. Después ya no hay más mínimos, porque la función sigue bajando en este caso, sigue bajando constantemente. Pero acá tengo un máximo, un mínimo y un máximo. Se llaman máximos relativos, porque en realidad este máximo es más grande que este, ¿no? Está más alto. Pero es relativo a los que tiene alrededor. Entonces, sube, llega a un máximo, baja, llega a un mínimo, sube, llega a un máximo. Esto, hasta ahora, no lo podíamos calcular. Este es un polinomio de cuarto grado y no lo podíamos calcular, hacíamos una gráfica más o menos, decíamos, mirá, pasa por acá, pasa por acá, pasa por acá, pero ni siquiera podíamos saber cuáles eran sus extremos, sus máximos y mínimos. Ahora sí, con la derivada sí. Porque ¿qué es lo que nos ocurre en estos puntos? En estos puntos, las rectas tangentes, ¿cómo son? Horizontales. O sea, en este punto, la recta que pasa por acá tiene pendiente 0. En este punto, la recta que pasa por acá tiene pendiente 0. Y en este punto también tiene pendiente 0. Veamos un gráfico para entender esto y veamos las propiedades de las derivadas para ver cómo las vamos a aplicar. Empecemos por las propiedades de derivadas. Qué clasecita, ¿eh? Lo siento para que se la perdió. Las propiedades de las derivadas dicen lo siguiente. En los límites las cosas eran fáciles. El límite de la suma es la suma de los límites. El límite de la resta de los límites. El límite de la multiplicación de los límites. Y así, siempre era exactamente lo mismo. Acá no. Las propiedades de las derivadas, que no las vamos a demostrar, son distintas. Las propiedades de las derivadas que tenemos son, si yo tengo dos funciones, f más g, la derivada de la función f más la derivada de la función g, sí es la derivada de f más la derivada de g. En este caso, se cumple. Si pongo menos, también se cumple. O sea, la derivada de f más la derivada de g, o menos la derivada de g, es la derivada de f menos la derivada de g. Es el único caso en que se cumple bien. Ahora, la derivada del producto de funciones es distinto. Yo tengo una función f por una función g, y a esto lo quiero derivar, entonces digo que es la derivada de f, y esto lo van a tener que practicar para recordarlo, ¿no? Es la derivada de f por la función g sin derivar, más la derivada de la función g por la función f sin derivar. Sea cual fuera la función. Más complicado todavía, f dividido g, lo escribo con fracción porque es mucho más sencillo para recordar, la derivada de la división de una función es la derivada de f
por g sin derivar, y en lugar de decir más, dice menos la derivada de g por f sin derivar, todo dividido la función g totalmente al cuadrado. Esta es bastante más complicadita. Con estas tres podemos hacer un montón de cosas. La derivada de la suma de las derivadas o de la resta, la derivada del producto es esta combinación, la derivada de la división es esta combinación. Podemos hacer varias cosas, ¿sí? Trabajar un rato con todo esto. Se nos está quedando sin tiempo y no quiero complicarlos más. Yo les voy a dar una pequeña actividad para que traten de resolver, pero veamos lo siguiente. Fíjense, si yo les digo que esta es la derivada del producto, ¿se acuerdan que dijimos si f de x era igual a, que era una función constante, y tengo otra función, por ejemplo, g de x, que vale x? O sea, una función lineal, una recta en diagonal. Y ahora tengo una función f de x, vamos a poner así, una función h de x, que es igual a por x. A esto es lo que llamamos función compuesta. O sea, a una función yo la puedo pensar como varias funciones que se están multiplicando, dividiendo, sumando, restando. O sea, yo acá puedo pensar de que la función h de x, que es a por x, es la función a por la función x. ¿Se entiende? En lugar de pensar a h de x como esta función, la pienso como la multiplicación de dos funciones. Entonces, la pregunta del millón sería, ¿cuánto vale la derivada de x? Y la derivada de x vale a por x. Es la derivada, esto es una multiplicación. ¿Cómo lo resolvemos? Podemos usar esto que está acá. La derivada de a por x más la derivada de x por a. Y ver qué nos da. Lo mismo les pido que traten de ver qué pasaría con una función más complicada, como qué pasaría con la función, a ver si la escribo acá, una función f de x cualquiera que dice que vale 4 por x al cuadrado. ¿Cuánto valdría la derivada de esta función? Y es la derivada de esto por esto, más la derivada de esto por esto. Y ustedes ya saben cuánto vale la derivada del cuadrado, ¿sí? La derivada de la función cuadrática, la derivada de x al cuadrado es 2 por x. Ya lo sabíamos de antes. Entonces, lo que tengo que hacer es aplicar la multiplicación de dos funciones, que es la función 4 por la función x al cuadrado, y decir, si esta es una función, es la derivada de 4 por x al cuadrado sin derivar, más la derivada de x al cuadrado por 4 sin derivar, por el numerito 4 tal cual está. La pregunta entonces, ¿cuánto valdría la derivada? ¿Y cómo podemos luego utilizar eso? Bueno, lo vemos en otro momento. Para la clase que viene van a tener muy poquito que hacer. Yo les voy a dar una actividad que no les voy a pedir que me entreguen. Si no lo quieren entregar, o sea, no es necesario. Lo que sí les pido, si tienen ganas, consulten todo lo que quieran por la página, siempre con mensajes. Entonces yo lo veo todos los días, abro, cierro y consulto y contesto, para poder ver cómo se resuelve. Yo les voy a dar una actividad, pero no quiero que me la entreguen todavía, sino que la hagan en casa, y para la clase que viene tratemos de ver si lo entendieron bien, porque ahí ampliamos todo lo que es esta cuestión de derivadas. Es un tema interesantísimo, un tema bastante largo. Como ven, hicimos bastantes cosas, ¿sí? Se nos llenó la cocina de humo. Pero bueno, la idea es que revean este video. Yo en un ratito termina de convertirse y lo subo, para que puedan, voy a salir de acá, de la pantalla completa. Profe, Sí, te escucho. a mí me quedó una duda en la segunda hoja que tenés ahí, en la que está abajo de tu mano. Esa. Sí. Donde dice f, entre paréntesis, x más delta x, al lado, ¿por qué lo pusiste al cuadrado? No, abajo de eso. Ahí. ¿Acá?